Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 31 del mes de octubre del año 2024. Señores, ya octubre concluye hoy y viene un mes que se ha convertido en una amenaza y octubre se está despidiendo con mucha lluvia. Hay incluso informaciones de que puede haber mucha lluvia en el fin de semana, pero nosotros estamos con un experto de la Oficina Nacional de Meteorología, Christopher Florian, quien estará compartiendo con nosotros ahora. Buenas tardes, Christopher. Sí, muy buenas tardes a ustedes allá en cabina y a todos. El que televisa el programa Yo Te Escucho. Hoy tenemos la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y que de hecho el Centro Nacional de Huracanes le ha puesto un 10% de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Es decir, que podríamos tener 10% de probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical en las cercanías de nosotros. Debido a esta vaguada es que se mantienen las condiciones de lluvia en gran parte de la República Dominicana. Desde las horas de la madrugada se han estado generando en poblados de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, también María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte. Y durante la tarde han estado ocurriendo tanto acá en el Gran Santo Domingo como en provincias como El Ceibo, La Altagracia, también San Pedro Macorís, La Romana, Monte Plata. Se espera que estas lluvias también se repliquen en localidades de La Vega, Monseñor Noel, Santiago, entre otras provincias cercanas a la cordillera central. Para el día de mañana vamos a continuar con condiciones muy similares a la del día de hoy. Y usted mencionaba que para el fin de semana se esperan precipitaciones y eso es tal cual, debido a que tenemos una probable depresión tropical al suroeste del Mar Caribe que estaría acercándose para nosotros entre los días sábado, domingo o lunes, para dejar incrementos en la humedad que podrían generar estas lluvias torrenciales del mes de noviembre que se han vuelto frecuentes en los últimos 2 años pasados. 2022, el 4 de noviembre, y el 2023 fue 18 de noviembre. Estemos atentos a los boletines que emite el Instituto Dominicano de Meteorología a través de este programa Yo Te Escucho, y como no, también a las directrices que se emiten desde el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Las provincias que actualmente tenemos bajo alerta meteorológica son el Gran Santo Domingo, Santiago, también tenemos el aviso a Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, Atomayor, El Ceibo y Samaná. Hacia esas provincias que acabo de mencionar es donde existen las mayores probabilidades de que ocurran crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones urbanas, así como también posibles deslizamientos de tierra. En cuanto a las temperaturas, hemos venido sintiendo ya un leve descenso de estas, por lo cual se han sentido frescas y agradables y hasta un poco frías en algunas localidades debido al viento del noreste y del norte, que esto ha sido provocado por el paso de un sistema frontal. Otras de las informaciones, ya para culminar, es que en la costa atlántica se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto. Recuerden, el sindicato de yoleros, pescadores y buzos deben permanecer en puerto debido a viento y oleaje anormal. El oleaje está rondando la altura de las olas de 7 a 9 pies de altura cerca de la costa, aumentando mar adentro. Y esto es todo lo que tenemos en cuanto a las informaciones meteorológicas, y con un servicio especial desde aquí, desde el Centro Nacional de nuestro Indomet, se despide con ustedes el predictor Christopher Florian. Gracias, Christopher. Ya ustedes saben, amigos televidentes, cuáles son las condiciones del tiempo y que debemos de tener precaución, sobre todo durante este fin de semana, que es donde pudiera haber mayor presencia
de aguacero a una alta escala. Fíjense lo que ha estado sucediendo allá en España, en Valencia. Ya se habla de que hay alrededor de unas 155 muertes, y eso es demasiado, sobre todo para un país desarrollado, por lo que nosotros aquí debemos de tomar todas las precauciones del lugar, y sobre todo en el Gran Santo Domingo, las diferentes alcaldías deben de ponerse a tono con la situación y empezar con la limpieza de los invernales. Y nosotros en nuestra residencia también debemos de subir a los techos, la azotea, y limpiar todo ese drenaje para que la lluvia pueda desplazarse plácidamente y no cause mucho peligro. Nosotros les recomendamos a aquella persona, a no ser que tengan un compromiso ineludible durante estos días de lluvia, bueno, pues le aconsejamos mantenerse en casita, y ojalá que pudieran realizar la compra de alimentos no perecederos para que puedan, recluidos en su casita ahí, mantenerse y no salir a la calle a provocar taponamiento, porque son muchas las vías que se llenan de agua, y el parque vehicular que nosotros tenemos muchas veces se torna frágil y hay muchos vehículos quedados en medio de la vía. Con esto vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Por permanecer con nosotros. Miren, a mí me llena de honda preocupación al ver cómo la República Dominicana resulta triturada en términos moral ante organismos internacionales, tratando el país y calificándolo como un país racista, algo que realmente no se corresponde con la realidad. Y nosotros vemos cómo esos organismos critican nuestra lucha para proteger nuestro territorio. Sin embargo, hay otros países que ejercen acciones similares contra otros tipos de extranjeros, no importa cuál, sobre todo los mismos dominicanos en los Estados Unidos. Hace poco fueron deportados unos 41 desde Puerto Rico. ¿Y qué decir? Que esos dominicanos entran a la isla de Puerto Rico sin visa, pero con documento, que son cosas muy distintas a estar indocumentado. Bueno, pues los Estados Unidos, ellos tienen la soberanía, al igual que cualquier otro país, para ellos deportar de su territorio a quien le dé la gana. Uno conoce la situación por la cual está atravesando el vecino país de Haití, y si nosotros nos ponemos a analizar la situación y buscarle juicio a esa estampida, pues lógicamente encontraremos muchos elementos que tienen una base contundente para hacerlo. Y es que si nosotros los dominicanos, y en el caso mío particular, estuviera atravesando la situación por la cual está pasando el vecino país de Haití, donde hay una frontera que no vamos a decir que es imaginaria, porque últimamente las autoridades han estado dando muestra de que tienen el interés de por lo menos contrarrestar esta parte. Ya hemos visto acciones de parte de Lee Ballester en el sometimiento de algunas personas, incluyendo miembros
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se han involucrado en el tráfico de trata de personas, porque se trata de un negocio bastante lucrativo y rentable, porque cada uno de esos nacionales haitianos paga en promedio alrededor de 15,000 pesos para accesar el país, donde no se necesita tener un avión, no se necesita subirse en un barco, simplemente hacer lo que dijo Freddy Prestol Castillo en una de sus obras, de que el masacre se pasa a pie. Y si encima de que usted puede pasar a pie, ese río también encuentra el estímulo de manos corruptas que se prestan a recibir dinero para este tipo de negocio, pues mucho mayor es entonces la posibilidad de que puedan regresar al país esos nacionales haitianos. Pero si hay una parte que a mí particularmente, y creo que a la población en su sentido general le llama la atención, es que vemos al presidente de la República tocando madera y dejando claramente establecida y definida la línea política que ha trazado el gobierno de manera migratoria. A pesar de que nuestro canciller, ante esos organismos internacionales, en algunas ocasiones ha tenido una actitud ambivalente, hay que reconocer que en las últimas participaciones ha actuado en consonancia con lo que es la línea política del presidente de la República. Pero resulta, señores, que dentro del mismo gobierno hay ministros y personas muy allegadas al presidente que tienen un discurso distinto a la línea trazada por el país. Nosotros vimos el caso de Limber, el ministro de Agricultura, cómo había manifestado de que las personas que trabajan en esas fincas de banano, que son de su propiedad, hay que buscar la manera de documentarlo, y estamos hablando de unos 190 nacionales haitianos que de manera ilegal, indocumentada, uno de los ministros más importantes tiene trabajando en su finca. Yo lamento tener que dirigirme en unos términos así de Limber Cruz, porque es una persona que hasta cierto punto ha venido desarrollando una labor encomiable al frente del Ministerio de Agricultura, pero que por demás es una persona que cuenta con mucho aprecio y está muy allegado al presidente de la República. Y emitir unas declaraciones de esa naturaleza sería prácticamente desautorizar al presidente ante los organismos internacionales a los cuales le quiere vender la imagen de que la República Dominicana está luchando a brazo caído por mantener la dominicanidad y un control migratorio. Esas declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, dejan en entredicho las palabras del presidente, y muchas de las figuras internacionales entenderán que el esfuerzo que hace la República Dominicana es injustificado cuando los ministros del propio gobierno tienen indocumentado trabajando. Esa denuncia coloca en una situación difícil al director de Migración, Lee Ballester, porque si verdaderamente se está enfrentando en una lucha por tratar de sacar del país todas esas personas indocumentadas, y el ministro de Agricultura señala que solo él tiene alrededor de 100
90 trabajadores haitianos, bueno, pues le está facilitando el trabajo. Porque sencillamente una de las cosas que debe hacer el ministro de Migración, si tiene un interés serio y sincero de erradicar la mano de obra ilegal, es comenzar por esa finca. Y hay otras personas más allegadas al gobierno que tienen personas laborando con mano de obra extranjera. Y lo que yo quiero decirle a estos ministros y quiero decirle a los sectores productivos del país es que al momento de contratar esas manos de obras ilegales, piensen en el país y que pongan en una balanza las ganancias y la pérdida que en cierto punto genera eso. El ministro de Agricultura se beneficia de mano de obra ilegal que cobran por debajo del salario establecido por la ley en desmedro de dominicanos que pudieran estar desempeñando esas funciones. Pero ese ministro que en su finca personal se ahorra miles o millones de pesos en el pago de impuestos sobre la renta, en el pago de la seguridad social, de manera irresponsable le deja esa carga al Estado dominicano y a los pocos trabajadores que de aquí en el país cotizan en la seguridad social para que sean ellos los que tengan que cubrir las enfermedades de sus trabajadores. Pero este país vive agobiado con los altos precios de los artículos de primera necesidad y dicho sea de paso, en la reforma fiscal que pretendía el Ejecutivo impulsar, se le ponía aranceles a esos tipos de productos que cosecha el propio ministro de Agricultura. Y es que los productores nacionales, a pesar de haber tenido un anticipo para tratar de mecanizar su producción y ponernos acorde con otros países, no nos preocupamos por adelantarnos, sino por beneficiarnos en términos personal, aunque por ello sea consiguiente afectar el país entero. Esos violadores de la mano de obra nacional son los mismos que levantan su voz cuando la población muerta de hambre entiende que se necesita hacer una apertura al libre comercio para que esos productos que ellos los tienen en la estratosfera bajen de precio. Entonces, cuando se habla de que vamos a utilizar el DR-CASTA para los intercambios comerciales, decimos, nuestros productores no están a la altura para competir con otros países y hay que darle prioridad y garantizar la producción local. En eso estamos contestes. Pero si hay que garantizar la producción local, también vamos a garantizar la mano de obra local, no la mano de obra extranjera. Y esa declaración dada por el ministro de Agricultura vienen a confirmar una frase que se hizo célebre en la boca del líder más grande de masa que ha tenido el país, el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando en una ocasión dijo: solo el PRD destruye al PRD. Ahora tenemos un gobierno luchando no solo con los países extranjeros, sino en una lucha constante con su propio ministro. Vamos a hacer una pausa.
Miren, señores, gracias por continuar con nosotros. Nosotros le hablábamos de lo que había manifestado el ministro de Agricultura, el señor Liber, y de la posibilidad o la exhortación al gobierno para tratar de regularizar algunos de los nacionales haitianos que están trabajando en el área de la agricultura. Pero ¿qué resulta? Que cuando ustedes logran carnetizar en un área determinada a esos ilegales haitianos, entonces ellos lo que hacen es, una vez obtienen su carnet y que sienten que tienen la libertad de estar libremente en la calle, pues se trasladan a otro lugar donde tengan mayor estipendio. Y esos trabajos que inicialmente vinieron a hacer con bajo salario en agricultura son reemplazados por el sector de la construcción o en su defecto hasta por el turismo. Porque en el área turística, señores, son muchas las personas que están trabajando de esos nacionales haitianos, porque muchos de ellos tienen el dominio de idioma. Y eso se ha estado reflejando en todos esos polos turísticos. Por eso que ustedes ven que allá en Verón, en Punta Cana, allá en Bávaro, hay una cantidad indeterminada. Pero no solo allá, sino que también hay una otra cantidad bastante grande en Puerto Plata. Y los ciudadanos de Puerto Plata, en ese sentido, se han estado quejando. Señor director, ayúdenos con las imágenes. A pesar de las deportaciones masivas que realizan las autoridades de la Dirección Nacional de Migración, residentes en el sector Estero Hondo en Puerto Plata denunciaron un desborde de indocumentados, en su mayoría de nacionalidad haitiana. Dicen que necesitan la intervención de migración con carácter de urgencia, pues están cansados de que estos les invadan el lugar. Entonces, señores, ya ustedes más o menos pueden ver. Déjenme decirles algo, que en estos días se hicieron unos anuncios de una cantidad de extranjeros que estaban siendo repatriados, y nosotros pudimos notar que en las calles había disminuido notablemente la cantidad de vendedores ambulantes. Pero yo les puedo decir ahora, con toda sinceridad, que he notado que últimamente se ha ido como incrementando y que poco a poco, aquellas personas que habían abandonado vía como la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, ya están apareciendo nuevamente. También veía yo por allá, por Residencial Amalia, que la presencia era escasa en horas de la mañana, pero ya en esta semana he visto un mayor flujo. No sé, porque ellos reciben informaciones, yo diría que privilegiadas, de algunos de los organismos que de una forma u otra le dan soporte u orientación. Y le han dicho, mira, hablamos con las autoridades y parece que van a bajar la guardia, así que entonces uno ve como una mayor presencia. Ojalá que el gobierno continúe con ese tipo de repatriaciones, porque la verdad es que nosotros necesitamos que el país tenga cierto ordenamiento en ese sentido. Por otra parte, señores, se sigue abordando el tema de la modificación al Código Laboral. Hay un comité que ha estado trabajando en esa pieza, y a pesar de que nosotros entendíamos que ya en un 97% se habían consensuado los cambios que se iban a realizar y que
nos quedaba pendiente el tema de la cesantía. Todo parece indicar que no, que el sector empleador sigue insistiendo en que la cesantía debe de ser tocada, y eso ha mantenido todavía un nivel de debate, y ojalá que el presidente Luis Abinader no caiga en el error de ponerse esa tara en la espalda de haberle quitado a la clase obrera dominicana una reivindicación que le costó mucho obtenerla, señor director. Debe de ser un código que contemple tanto los derechos de los trabajadores como de los empleadores. La Comisión de Trabajo del Senado se reúne esta tarde para iniciar el proceso de revisión del Código Laboral. El tema de la cesantía se convirtió en el de mayor debates antes de la reunión de los comisionados. Las cesantías son derechos ya reconocidos y adquiridos por la clase trabajadora, pero tampoco tenemos que estar cerrados porque puede haber opciones. Es decir, hay que ver en el escenario cuáles son las posibilidades diferentes que hay, que no se vulneren los derechos de los trabajadores. La oposición política dejó claro que no apoyarán la eliminación de ningún derecho adquirido por los trabajadores. Bueno, nosotros como miembros de esa comisión, primero estamos estudiando el caso y nada que perjudique a los trabajadores, nosotros vamos a apoyar. Hay muchos casos, han hablado de la cesantía, yo no estoy de acuerdo que se quite la cesantía, y de quitarla, pues hay que recuperársela a los empleados por el lugar que sea. Pero los miembros de la comisión adelantan que escucharán a los empresarios y la posición de expertos laborales sobre los cambios sugeridos a la ley 16-92. Pero siempre ha sido una distinción de este Senado de la República que ningún proyecto que es importante como de este, que es lo más importante para todos nosotros como empleados y empleadores, sea consensuado. Entonces, aquí es una norma de escuchar y escuchar al pueblo, como hizo también nuestro presidente Luis Abinader. El presidente de la Comisión Permanente de Trabajo explicó además que primero escucharán al ministro de Trabajo sobre el acuerdo de modificación al Código Laboral, en el que no se contempla el tema de la cesantía, cuya revisión reclaman los patronos. Miren, es que el sector empleador está detrás de la cesantía, pero hay una situación que se da, señores, miren, ese es un derecho que solo le corresponde al trabajador cuando es apartado de la empresa de manera injustificada. Porque cuando un empleador le pone término al contrato de trabajo por una culpa exclusiva del trabajador, no le toca la cesantía. Entonces, no hay por qué mover la cesantía, es todo lo contrario. Vamos a incentivar esa mano de obra dominicana, vamos a ponerla a trabajar. Y ustedes verán qué cantidad de dinero va a recibir el Estado por el pago de impuestos sobre la renta que se le aplicaría a los salarios que sobrepasa la suma de 35,000 pesos. Entonces tenemos una mano de obra informal en la construcción que supera por mucho esos montos y que no paga un solo centavo de impuestos sobre la renta, y que la mayor parte de ese capital se fuga hacia otro país. Yo pienso que si la clase empresarial dominicana supiera el beneficio que le aporta la mano de obra dominicana y que todo ese dinero que ellos pagan como salario se mantiene circulando en la economía dominicana, hasta donde pudiera estar dinamizada. Yo pienso que el Estado dominicano debe buscar la manera de garantizar que la mano de obra que se utilice aquí, sobre todo en esos trabajos informales, sea una mano de obra nativa, una mano de obra nacional, y que si hay que darle algún incentivo al sector agrícola para que pudiera trabajar, que el gobierno haga la inversión, porque total, si se trata de producción, bueno, pues los alimentos lo va a consumir la población dominicana.
Y nosotros estaríamos bien, señores empresarios, ese tema de la cesantía, vamos a dejarlo a un lado. Miren, yo le hablaba en el opening de los fuertes aguaceros que se esperan para este fin de semana, y ustedes saben que el mes de noviembre, por lo menos en los 2 últimos años, ha sido catastrófico. Para que ustedes vean cómo se ha revelado el cambio climático, señor director, ayúdenos con las imágenes desde Valencia, España, para que ustedes tengan una idea. Al menos 95 personas murieron, según un balance provisional del miércoles, en inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana en el sureste de España, que dejaron impactantes escenas de ríos de agua arrasando calles enteras y arrastrando automóviles. En este momento y de forma provisional, la cifra de víctimas mortales ascienden a 95 personas. Continúa el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas, indicó el organismo que coordina las operaciones de rescate. Señores, miren, ahí hablaba de al menos 95 muertos, ya van por 155. Entonces, eso debe servir de acicate para que las diferentes alcaldías sepan el trabajo que hay que hacer de drenaje pluvial para poder ir mitigando hasta cierto punto lo que pudiera generar estos niveles de lluvia, que aunque eso fue allá en Valencia, nosotros debemos estar prevenidos aquí y saber que anda un disturbio a nivel mundial provocado por el cambio climático. Entonces, aquellas personas como el INDRI, y NAPA y todo lo que tengan que ver con el sector agua, hay muchos sectores del país que en este momento están careciendo de agua potable. Se sabe de antemano ya que es inminente, que va a llover mucho, pues yo entiendo que es momento de ir abriendo esos embalses para que la población pueda abastecerse de agua potable suficiente, porque de una manera u otra durante el fin de semana vamos a tener reemplazo. ¿De qué nos sirve mantener esa presa hasta el tope y no permitir que la persona pueda aprovecharla, sobre todo si hay una vaguada, que eso lo que pudiera es provocar hasta cierto punto inundaciones, como ocurrió allá en Valencia? Así que vamos a pensar de manera atinada. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque ayer concluyó la Serie Mundial de Béisbol y el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles remontó una ventaja de 5 carreras que tenía el conjunto de los Yankees para de esa manera llevarse la corona y convertirse en campeones mundial. La verdad es que la pelota, el béisbol, es un tanto impredecible. Nosotros pudimos ver que un jugador de la talla de Aaron Judge, el juez, que siempre se mantuvo con unos números en la estratosfera, números buenos, siendo el jugador más importante del conjunto de los Yankees de Nueva York, nosotros pudimos ver cómo en esta serie prácticamente se cayó, y eso realmente le afectó mucho a jugadores como Aaron Boone, que también ha sido bastante sólido. Fueron él y Juan Soto los que tuvieron la mayor parte ofensiva en esta serie final, pero la verdad que muchos de los jugadores de los Yankees quedaron a deber mucho en esta serie. Nada,
el conjunto de los Dodgers se coronó campeón. Yo quería que ganara el conjunto de los Yankees, no ganó. Hay que felicitar a los Dodgers, buena actuación de Teóscar Hernández, que fue una de las piezas claves que contribuyó para este triunfo, y nada, por él también nos alegramos bastante de este triunfo, y recordarle a los amigos televidentes, sobre todo aquellos que son seguidores del conjunto de los Tigres del Licey, que parte de las coronas que tiene ese conjunto, pudiéramos decir que los Dodgers influyeron mucho en eso, porque ellos le enviaban sus principales prospectos a jugar a la República Dominicana por un acuerdo establecido entre ambos países para que ellos darle la oportunidad que esos talentos de ellos pudieran, vamos a decir, desarrollarse aquí en el béisbol de invierno, y eso ayudó mucho al conjunto azul. Por otra parte, señores, y ya viniendo al plano local, en el día de ayer hubo béisbol de invierno y el conjunto de los Leones del Escogido ganaron nuevamente 6-0, le ganaron al conjunto de los Gigantes, y se mantiene el Escogido en la cima, en la primera posición. El conjunto de los Tigres del Licey le propinó una barrida al conjunto de los Toros y le ganó 8-6. De esa manera se mantiene en la segunda posición. Y el conjunto de las Águilas Ibaeñas, que habían ganado 2 juegos consecutivos, tuvieron su primer revés bajo la rienda de Yadier Molina y perdieron 9-1 de las Estrellas Orientales. Y después de esos resultados en el día de ayer, el standing es el siguiente: el Escogido sigue en la cima con 8 juegos ganados, 3 perdidos. El conjunto de los Tigres tiene 8 ganados, pero tiene 4 perdidos. Las Estrellas Orientales ahora tienen 6 ganados y 6 perdidos para 500, mientras que los Toros del Este bajan a la 4ª posición con 5 juegos ganados, 7 perdidos. Las Águilas Ibaeñas tienen 4-8 y los Gigantes tienen 4-8 también. Pudiéramos decir, señores, que el standing está bastante apretado. Para el día de hoy hay juego entre Estrellas y Gigantes y Toros y Águila. Esos partidos, a pesar de que el torneo está joven, tienen mucha importancia, porque uno dice, bueno, son 50 juegos y se lleva de que el campeonato apenas está comenzando, pero todos esos juegos que usted pierde ahora, después le hacen mucha falta en las finales. Miren, ustedes saben cuál ha sido una de las claves que han tenido el conjunto de los Toros del Este y las Estrellas Orientales, sobre todo esos 2 equipos del Este, y es que ellos, a nivel de las Grandes Ligas, aunque tienen jugadores muy buenos, no hacen mucha presencia ya en los tramos finales. Entonces ellos inician su torneo con prácticamente todos los jugadores de planta. Entonces ellos empiezan a ganar todos estos primeros juegos. Entonces cuando llega el playoff, bueno, pues ya ellos están posicionados. Y aunque finalmente no lleguen hasta las últimas, como el caso de los Toros, no podemos decir lo mismo de las Estrellas, porque ha sido el conjunto subcampeón de los 2 últimos años, pero casi siempre terminan clasificados. Ahora, en esta ocasión, el Escogido, que está en la primera posición, ha hecho un esfuerzo bastante grande, y yo creo que eso va a permitir que lo tengamos en las finales.
las Águilas deben sacudirse, porque su fanaticada es muy ardiente y le hace mucho bien al béisbol tener al conjunto de las Águilas en las finales, pero eso no depende de lo bien que resulte para el torneo, sino del esfuerzo que en términos particular y personal puede hacer su directiva y los jugadores. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.